Un grupo de 5 amigos universitarios, Lucas, Adriana, Paula, Andrés y Javier, decidió ir de campamento a un bosque remoto, buscando escapar de la rutina académica. El lugar, situado en una zona montañosa poco frecuentada, era ideal para relajarse y desconectar del estrés de los exámenes. Sin embargo, el bosque tenía su propia historia oscura. Cuando llegaron al pequeño pueblo cercano para abastecerse, un anciano en la tienda de suministros les advirtió con una mirada sombría: no se queden en el bosque después del atardecer. Los amigos rieron y siguieron su camino, sin darle importancia a las advertencias del hombre. Parecía una típica leyenda rural, algo para asustar a los forasteros. El día era soleado y el trayecto hacia el sitio donde acamparían resultó agradable. El bosque era denso, con árboles altísimos que proyectaban sombras largas, pero la luz que se filtraba entre las ramas le daba un aspecto pacífico. Llegaron temprano, montaron las tiendas, y pasaron las primeras horas explorando los alrededores. Rieron, tomaron fotos, y se relajaron en el ambiente tranquilo y fresco del bosque. Conforme caía la tarde, la temperatura comenzó a bajar, pero aún mantenían el ánimo alto. Fue entonces cuando Lucas, el más intrépido del grupo, sugirió explorar un sendero no marcado que había notado cerca del campamento. Paula fue la primera en mostrar resistencia, comentando que ya era tarde y deberían quedarse en el campamento. Pero la curiosidad y el entusiasmo de los otros, especialmente de Lucas, los convencieron de seguir adelante. El sendero era angosto y parecía poco transitado. Mientras avanzaban, el ambiente comenzó a volverse más extraño. Los árboles, que al principio eran altos y frondosos, se volvieron más retorcidos, con ramas que parecían extenderse como garras sobre sus cabezas. Aunque aún quedaba algo de luz, una sensación de incomodidad se instaló en el grupo. El silencio era absoluto, no se escuchaba ni el viento, ni los pájaros, ni los sonidos típicos del bosque. Después de unos 40 minutos caminando, llegaron a un claro. En el centro, una cabaña de madera en ruinas se alzaba, oscura y desmoronada por el paso del tiempo. Lucas sugirió acercarse para investigar. Adriana y Paula, ya inquietas, querían regresar al campamento, pero los demás, impulsados por la adrenalina, insistieron en echar un vistazo. La cabaña parecía estar desierta. La puerta estaba entreabierta, colgando de un solo gozne, y las ventanas, cubiertas de polvo y telarañas, dejaban entrever un interior completamente oscuro. Paula se quedó atrás, nerviosa, mientras los otros se acercaban lentamente. Alrededor de la cabaña, el suelo estaba cubierto de marcas extrañas, como si alguien hubiera estado arrastrando algo pesado. Andrés intentó calmar los nervios del grupo diciendo que probablemente era obra de cazadores o gente de paso, pero su tono no lograba disimular el miedo que todos empezaban a sentir. De repente, Adriana gritó. Había visto algo moverse entre los árboles al otro lado del claro. Todos giraron, alumbrando con las linternas, pero no encontraron nada. Lucas se burló, diciendo que seguramente eran animales, pero el ambiente ya estaba demasiado cargado de tensión. Decidieron que era hora de volver al campamento, antes de que cayera la noche por completo. El regreso no fue tan sencillo como habían pensado. El sendero que habían seguido parecía haber desaparecido, o al menos, ya no era tan claro como antes. Intentaron mantenerse tranquilos, asegurándose de que solo estaban un poco desorientados. Sin embargo, la oscuridad empezó a ganar terreno. Las linternas parpadeaban y el aire se sentía más denso, casi pesado. El silencio del bosque, antes pacífico, ahora se volvía opresivo. Fue en ese momento cuando comenzaron a escuchar algo extraño. Al principio, un murmullo lejano, como si alguien estuviera hablando muy bajo, justo fuera de su alcance. Paula fue la primera en notarlo, luego Adriana. Las voces eran suaves, pero incomprensibles, como si vinieran de todas partes y de ninguna a la vez.
intentaron ignorarlo y concentrarse en encontrar el camino de vuelta. El tiempo pasaba, pero el sendero seguía esquivo. La sensación de estar perdidos comenzaba a calar en cada uno de ellos, hasta que finalmente, después de lo que parecieron horas, divisaron el campamento. El alivio fue inmediato, pero cuando llegaron, algo no estaba bien. Las tiendas de campaña estaban destrozadas. Las lonas estaban rasgadas y las mochilas, que habían dejado dentro, estaban vacías, sus contenidos esparcidos por el suelo. Sin embargo, lo más inquietante era que una de las linternas seguía encendida, tirada en el suelo frente a las tiendas. Era la linterna de Paula, la misma que ella recordaba haber tenido consigo todo el tiempo durante la caminata. El miedo ya no podía disimularse. Algo les estaba sucediendo, algo más allá de su entendimiento. Trataron de reorganizarse, buscando alguna explicación racional, pero entonces Andrés, alumbrando el suelo alrededor de las tiendas, se quedó congelado. Alrededor del campamento, en la tierra blanda, había huellas. No eran sus huellas. Eran huellas descalzas, decenas de ellas, que se movían en círculos alrededor de sus pertenencias. Parecía que alguien, o algo, había estado vigilándolos mientras estaban fuera. Adriana comenzó a llorar, y Paula intentó calmarla, aunque ella misma estaba al borde del pánico. Lucas, normalmente el más racional, ya no tenía palabras para lo que estaba ocurriendo. Todos sabían, en ese momento, que estaban en peligro. Las voces, que antes eran un murmullo lejano, ahora se hacían más claras, más presentes. Pero cuanto más trataban de concentrarse en entenderlas, más se desvanecían en el aire, dejando solo un eco que les provocaba dolor de cabeza. Javier intentó razonar. Tal vez había otras personas en el bosque, otros campistas. Tal vez alguien les estaba jugando una mala broma. Pero en el fondo, todos sabían que no había nadie más. El bosque estaba vacío, pero de alguna manera, lleno de una presencia que no podían ver. Decidieron no quedarse ni un minuto más. Cogieron lo poco que pudieron cargar y comenzaron a caminar de vuelta hacia la carretera que los había traído hasta allí. Pero el camino no parecía terminar nunca. Corrían, tropezaban y se levantaban, sintiendo que algo invisible los seguía muy de cerca. Cada sombra entre los árboles parecía estar viva, cada ruido les aceleraba el corazón. Finalmente, después de lo que sintieron como una eternidad, encontraron la carretera. Exhaustos, detuvieron a un conductor que, afortunadamente, pasaba por allí a esa hora temprana de la mañana. Ninguno habló durante el trayecto de vuelta al pueblo. Estaban en estado de shock. Pasaron días antes de que alguno de ellos mencionara lo sucedido, y cuando lo hicieron, fue con mucha cautela, como si temieran que hablar de ello atrajera nuevamente esa presencia oscura. Lo más perturbador ocurrió semanas después, cuando Paula revisó las fotos que habían tomado durante el campamento. En una de las imágenes, tomada en el claro donde encontraron la cabaña, al fondo, entre los árboles, se podía ver claramente una figura alta y delgada, con extremidades anormalmente largas, observándolos. Ninguno de ellos recordaba haber visto esa figura en el momento. Y lo más inquietante era que, desde entonces, cada uno de ellos comenzó a tener el mismo sueño. Un sueño en el que caminaban por el bosque, escuchando los mismos susurros, y una presencia los observaba desde las sombras, esperando el momento oportuno para actuar. Sabían que el bosque no los había dejado ir realmente. Algo había despertado en ese lugar. Algo que seguía con ellos, aún en la seguridad de sus hogares. Gracias por acompañarnos en este relato. Si te atreves a más, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Hasta la próxima, si te atreves a regresar.